El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 43 minutos. Le tomamos la posta a nuestro compañero Fabricio Vela y es momento de hacer un enlace. Ya se encuentra con nosotros el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Vamos a hablar sobre qué es lo que ha pasado en la capital a un año del inicio de la pandemia. ¿Cómo está, señor alcalde? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos los amigos oyentes. A un año de esta tragedia sanitaria que ha enfrentado la peor crisis en los últimos 200 años, en donde hay una secuela de muertes, de pérdidas económicas cuantiosas y de una situación que aún no termina porque aún no se ha vacunado, pues seguimos luchando pese a que nosotros desde el primer instante tomamos las medidas necesarias de un hospital temporal que lo construimos en semanas, con cañerías de oxígeno, con ventiladores, con equipo médico, con el triaje que hemos hecho en los barrios, con la entrega de 500,000 kits a las personas en la cuarentena, con la adquisición de pruebas que demostraron hasta la saciedad que bajó esa curva epidemiológica, en donde tenemos que lamentar 2,000 muertos en Quito, pero lejos de los miles de muertos diarios que hubo en Europa y lamentablemente lejos de la tragedia que vivió la ciudad de Guayaquil, que se calcula más de 40,000 muertos. Y aún así seguimos luchando en esta situación difícil, que inclusive estamos enfrentando un tema judicial. Señor alcalde, precisamente sobre este contexto, a un año de la pandemia, quisiera preguntarle cuál es la autoevaluación que usted se realiza, porque, por ejemplo, al inicio de la pandemia, recordemos el año pasado, hubo contradicciones con el gobierno central. Usted tomó, de cierto modo, la batuta, el liderazgo sobre las primeras acciones e incluso se adelantó a tomar pues las primeras decisiones y luego marcó una suerte también de ritmo al gobierno central. Posteriormente, a partir del mes de junio, vimos ya una especie como de baja, empezó a sentirse una especie de ausencia de parte de la alcaldía también, y ya para el último trimestre del año, pues se vio igual un alza bastante considerable en el número de personas enfermas con COVID-19 en la capital. Quisiera su autoevaluación sobre la gestión. Bueno, nunca hemos bajado los brazos, siempre hemos estado trabajando pese a las circunstancias difíciles que hemos enfrentado y a veces políticas en donde, claro, la popularidad sin buscarla del alcalde comienza a subir al 85-90%, eres evidentemente blanco de una serie de ataques políticos de gente que ni siquiera te acepta que hayas ganado las elecciones, con una serie de ataques mediáticos y de acusaciones, y este fue una vez más, apenas nosotros estuvimos subiendo en una popularidad sin buscarla, sino haciendo las cosas en forma técnica y científica, comenzamos a tener este tipo de ataques políticos que han sido desvirtuados y que en este proceso nosotros, con la verdad y con la ciencia y con los informes, dejaremos totalmente probada nuestro accionar. Dos médicas científicas académicas, la doctora Jimena Barca, la doctora Linda Guamán, que han trabajado, pues son microbiólogas, salubristas, porque aquí, con el respeto que se merecen todas las especialidades, no se necesitaba un cardiólogo, un nefrólogo, un neurocirujano, sino un microbiólogo, y la doctora es una microbióloga, y así hemos actuado. ¿Por qué tenemos más contagios? Porque mayor número de pruebas hemos hecho, no hemos bajado los brazos, la mortalidad está ahí. No hemos sido nosotros quienes hemos vacunado a los familiares, a los amigos, a los tiktokers, a los chefs, a los clubes importantes, y mire, ninguno de ellos tiene ninguna medida cautelar, mientras nosotros tenemos que enfrentar a la justicia. Pese a esos bemoles, seguiremos trabajando porque esa es nuestra función y para eso nos han elegido. ¿Piensa que o siente que de alguna forma el tema de los ataques políticos de los que usted señala que ha sido víctima, frenaron de alguna forma las acciones del municipio durante la pandemia?
Bueno, nosotros hemos seguido trabajando con la Secretaría de Salud. Hemos venido controlando, especialmente en los barrios, seguimos haciendo testeos. Pero claro, cuando la política se mezcla con una pandemia es una combinación letal y que sí, claro, sí ayudan, pero no estorben. Pero ahora ha sido un tema muy lamentable. Claro, tenemos que dedicar varias horas de nuestro día para la defensa, para reunir documentos, para reunir pericias y para poder defendernos frente a esta situación que yo sí la considero como una justicia selectiva, porque mientras en otros lugares se han dado antiparasitarios, se han hecho pruebas que no son aprobadas por la OMS, se han puesto inclusive en riesgo los aeropuertos internacionales, nosotros hemos estado trabajando y estamos enfrentando esta dura situación. Señor alcalde, quisiera preguntarle también, la Procuraduría informó que los GATS municipales están facultados para adquirir las vacunas contra el COVID-19. En ese contexto, ¿cuál va a ser el accionar del municipio? Creo que es un avance más. Parece que los tratos de las farmacéuticas es entre Estado y Estado. Hoy a las 3 de la tarde tenemos una reunión con este comité técnico, científico, jurídico para la adquisición de las vacunas, y si ya hay una luz verde por parte de la Procuraduría del Estado, es un avance más, aunque tenemos que definir todos los demás parámetros para que el Ministerio de Salud, que es el ente regulador, el ente máximo de salud en el país, tenemos algunas opciones de importación. Hoy cada día hay vacunas más probadas. Cada día se sabe también los efectos de alguna otra vacuna que está siendo cuestionada, especialmente en Europa, y cada día las vacunas cuestan un poco menos, pero debemos nosotros entrar, como siempre lo hemos dicho, tenemos 20 millones de dólares para poner a disposición del Ministerio de Salud o para poder importar y vacunar a la ciudad capital, porque esta inmunización a goteo y como hemos visto de una manera selectiva y con favores, eso no nos va a ayudar en nada. Quisiera también hacerle la pregunta. Ayer la doctora Linda Guamán mencionó, retuiteó algunos mensajes en sus redes sociales de que habría un presunto conflicto de intereses que se estaría investigando respecto al informe que hizo la Universidad, la UDLA, sobre la sensibilidad de las pruebas PCR, y de hecho hay una investigación abierta en Fiscalía sobre ese tema. ¿Cuál es la postura suya al respecto, considerando que es parte también de esta investigación, señor alcalde? Aquí tenemos que hablar con la verdad. Cuando usted va a comprar una aspirina en la farmacia para un dolor de cabeza, esa aspirina debe tener registro sanitario, debe tener una autorización de importación, de comercialización y de uso en el territorio ecuatoriano. Esto dan los entes reguladores aquí en el Ecuador, el ARSA. Lo mismo ocurrió con estas pruebas que tienen la autorización del ARSA, que les han calificado, que les han evaluado, que están usando, y lo más importante que cuando se comienzan a usar estas pruebas, la curva de contagios cae sustancialmente, y esperamos que esos argumentos sean quienes sean enterados, expertos al juez respectivo, y podamos nosotros salir de esta situación jurídica que la estamos enfrentando. Señor alcalde, precisamente a propósito de esta situación jurídica, quisiera también preguntarle cómo se están designando a los secretarios municipales, qué controles adicionales se están tomando en cuenta para no caer en personas que puedan resultar deshonestas o incurrir en irregularidades que nos lleven a temas en los que nos encontramos ahora con el proceso que se lleva en contra de algunas autoridades del municipio de Quito. Bueno, primero debo decirle que esos temas tienen que ser probados, esos temas tienen que tener el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, porque aquí ha habido una celeridad, aquí se está a veces ya juzgando en redes sociales, a veces ya se condena en medios de comunicación, y eso me parece también que es un ejercicio de que podamos siempre respetar un Estado de Derecho. Todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. En ese contexto siempre estaremos tomando medidas. Los procesos de contratación, el alcalde no contrata ni un cotonete, el alcalde no compra
ni un fonendoscopio, ni hace un contrato. Eso lo hacen las 42 unidades técnicas, instituciones municipales, empresas municipales, con un equipo jurídico, con un equipo técnico, financiero. El alcalde no está en los temas precontractuales, contractuales, de adjudicación de contratos. Eso tiene que saber la ciudadanía. Nosotros damos las directrices generales y es a través de un proceso de compras públicas que está totalmente regulado, reglamentado, que se hacen todas estas adquisiciones. Quisiera también preguntarle, señor alcalde, cómo respecto al año que se está cumpliendo ya pues de la pandemia, cómo le afectó a la ciudad. Es evidente que pues Quito ha sufrido muy duramente este tema por la pandemia, y cómo está en el tema de la reactivación comparada con otras ciudades donde vemos una reactivación más rápida, como por ejemplo Guayaquil, y cuál sería también el accionar y el plan que tienen desde el municipio para reactivar la ciudad, que aparte de la pandemia está también económicamente muy golpeada. Nada va a reactivar, estimada amiga, en este sentido, sino un plan de vacunación masivo. Por más que tomemos medidas, por más que haya protocolos de bioseguridad, por más que tengamos cuidado, la pandemia, el virus está ahí, cada vez afecta a más personas, con un sistema sanitario que está al tope y que siempre ha estado al tope. No se va a poder reactivar si no vacunamos a 1 millón de quiteños. Eso que lo tenga por seguro. Por eso es que la inmunización masiva de lo que están haciendo otros países, Chile, Estados Unidos, me parece que esas son las medidas que hay que avanzarlas en forma urgente, porque caso contrario nada podrá reactivar la economía de una ciudad de 3 millones de habitantes. Señor alcalde, quisiera también hacerle una pregunta respecto pues a lo que ocurre en el Consejo Metropolitano. Concejales como Fernando Morales han acusado al municipio de falta de planificación y también señalan que hay una mala ejecución presupuestaria. Pero precisamente ayer, el Consejo Metropolitano no aprobó un informe de liquidación presupuestaria por algunos vacíos en el documento, y de hecho le devolvieron a la comisión para que subsane pues los vacíos. ¿Qué es lo que está pasando con el tema presupuestario del municipio de Quito, señor alcalde? Bueno, cada una de las instituciones tienen que responderle a la Administración General y al Consejo Metropolitano. Evidentemente regresó a la Comisión de Presupuesto, donde se evaluará y lo conocerá en los próximos días del Consejo en pleno. Hay que nada más señalar que este año, un año de pandemia, un año de encierro, un año de incertidumbres, un año de contagios, de muertes y todo lo demás, ha sido un año atípico. Y desde luego que hay muchos temas que en la parte financiera, por ejemplo, el municipio de Quito se ha visto privado de casi 200 millones de dólares en cuanto a presupuesto, y eso es de conocimiento público. Entonces sí es una tragedia económica también para el municipio. Trabajar con 200 millones de dólares menos sí es un tema muy complejo y delicado, que tendremos que seguir buscando medidas que nos permitan optimizar y priorizar las obras que necesita la ciudad. Estos casi 200 millones menos, ¿a qué responden, señor alcalde? A la baja de presupuesto de parte del Estado Central. O sea, y el Estado Central también ha sufrido igual los problemas económicos. Entonces no hay esos 200 millones de dólares, no son 1, ni 2, ni 20, son 200 millones de dólares menos en el presupuesto del municipio de Quito. ¿A cuánto asciende la deuda del gobierno central con el municipio de Quito, señor alcalde? Bueno, se han ido reduciendo esa deuda, hemos recibido papeles, lo que se llaman los bonos, no nos han cancelado en efectivo, pero con los bonos sí se puede seguir realizando algún tipo de gestión y obra. Ya es menos la deuda que hoy tenemos, especialmente la devolución del IVA, y esperamos que igual se vayan igualando, entendiendo una situación económica que viene en escala. Señor alcalde, sobre el metro de Quito, quisiera también consultarle en este espacio, en entrevista con nuestro compañero Fabricio Vela, la gerente del metro de Quito, Andrea Flores, dijo que el modelo adoptado para la operación del metro no es el mejor, sino el que quedaba, porque no se realizó la concesión con anterioridad. Ella hablaba de que se necesitaban 2 años al menos y que no alcanzaron a hacer ese proceso. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué se esperó al último y ahora estamos prácticamente con la opción que tenemos? No con la mejor, sino con la que hay. Bueno, debo manifestar, no he escuchado la entrevista, que la opción que hoy tienes de contratar
a las mejores empresas del mundo con la mejor experiencia en el mundo en manejo y operaciones de metro. Esa es la opción que ha tomado, y en estos 2 años de administración evidentemente habrá que evaluar la demanda del metro, porque mire lo que pasa en la aerovía en Guayaquil, la demanda está siendo del 30%, en el tranvía de Cuenca, que aún no termina de trabajar porque no tienen sistemas integrados de transporte público. El metro no puede sufrir esa misma suerte y tenemos que trabajar en la superficie para que la demanda sea la adecuada y pueda ser autosustentable, o al menos pueda ser exitoso su operación, porque en ninguna parte del planeta los metros son autosustentables. Entonces habrá que siempre buscar la manera de irlo compensando, subsidiando, pero una vez que se comience a poner a trabajar comercialmente al metro, se tendrán estos insumos, porque nunca en la vida hemos tenido un metro, y esos son los datos que se necesitan para poder apalancar un modelo a largo plazo, un modelo más blindado, si se quiere, a largo plazo. Finalmente, señor alcalde, quisiera preguntarle, 7 de 12 empresas públicas no han homologado sus salarios tal como lo dispuso el Consejo Metropolitano en junio de 2020. ¿Por qué las empresas públicas no le están haciendo caso, señor alcalde? Bueno, hay que recordar que son empresas autónomas, ¿no? Y en ese sentido se han hecho una serie de optimización de empresas, porque hay empresas en las que usted no puede decir bájese el sueldo, un gerente de un metro, o sea, no se puede decir bájese el sueldo, un gerente de la empresa de servicios aeronáuticos, que son totalmente especialistas. O sea, hay que entender que varios puestos técnicos son absolutamente necesarios y que tienen sueldos normales en el mundo entero. Entonces no es nomás de decirle bájese el sueldo, porque podría ocurrirse el riesgo también bajar la calidad de los servicios que ofrecen estas empresas. Pero si eso fue la decisión del Consejo Metropolitano y no se puede, entonces ahí entramos como en una contradicción, porque ¿para qué se toma una decisión así? El Consejo aprueba y luego las empresas públicas pues no se rigen a esto, ¿no? A lo decidido y a las decisiones tomadas por el Consejo, así porque así lo dispuso. Sí, pero se toman otro tipo de medidas, optimizando los recursos materiales, optimizando los recursos humanos. Hay varias formas de ser más eficiente en una empresa. No necesariamente a un gerente, repito, de condiciones muy técnicas, decirle bájese el sueldo a la mitad, porque lo que va a pasar es que va a renunciar y no vamos a tener gente de ese nivel que trabajan en cosas específicas, no en todo. Por ponerle un ejemplo, en el metro, un gerente técnico de un metro que ni siquiera es ecuatoriano, es importado, pues tienen que tener otro tipo de trato. Muchas gracias, señor alcalde, por su tiempo, por esta entrevista aquí en nuestro espacio informativo. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días para ustedes. Son las 8 en punto de la mañana. Estábamos dialogando con Jorge Yunda, alcalde de la capital de la República, hablando y evaluando pues las diferentes acciones tomadas desde el municipio de Quito a un año de la pandemia. 8 de la mañana con 1 minuto en la primera hora.